Vale, buenas tardes. Encantados de nuevo desde la Secretaría de Cultura de recibir a los invitados y a las invitadas para esta nueva charla. Que en esta ocasión, como la cultura del patrimonio tiene tantísimas facetas, hemos optado por la literaria, la narrativa. Don Alfonso García ha hecho el enorme esfuerzo de venir aquí y mostrarnos un trabajo muy meticuloso, muy detallista y muy curioso para los que somos ajenos a este tema, porque es algo sorprendente que alguien que tiene una profesión totalmente desvinculada de la literatura llega a construir este tipo de edificios narrativos tan impresionantes. Es de agradecer, de verdad, que cualquier tipo de trabajo que nos haga ver el pasado nuestro, porque esto nos corresponde a la historia de Cantabria, siempre va a aportar algo más del conocimiento, y el conocimiento nunca es malo. Yo creo que es necesario, sobre todo en esta época. Así que, don Alfonso, le cedo el sitio. Primero quería hablar, Javier, de usted algo, porque le conoce mejor que yo, así que le dejo con él. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer, un orgullo tremendo tener a un amigo y a un gran escritor como es Alfonso García Lazábal aquí hoy. Este hombre, bueno, pues 30 años son ya los que lleva residiendo en Torrelavega, sí, más o menos, unas 3 décadas por ahí. Y yo recuerdo en este libro ya nos anunciaban como que no se sabía si era un santanderino afincado en Torrelavega o alguien que vive en Torrelavega y nació en Santander, ¿no? O sea, está a la paz un poco tal, pero lo que nunca, jamás se olvida a nadie es de sus raíces pues, puertochiqueñas, ¿verdad? De su puesta del gas, de sus raqueros, de todo eso, de sus chaparrudos, todo aquello. Y esas raíces al final siempre nos llevan a que ha tenido en su retina la bahía de Santander. Eso es algo inolvidable, como nos va a relatar por aquí en su libro, y nos ha relatado en sus otros libros, que yo tengo ahora la mano el de Relatos Santanderinos de ayer y hoy, creo que fue el primero. Sí. Luego tenemos aquí el del Secreto del Cerro de San Pedro, que era en la colina en la que está la catedral, ¿verdad? Sí. Y ahora nos sorprende con El montañés y su tiempo, un libro que requiere una investigación tremenda, pero tremenda, y que, bueno, hoy viene a presentarnos aquí. Yo la verdad que me encuentro, insisto, muy satisfecho de tenerlo aquí, porque aparte de ser un gran escritor, para mí me parece que le sigo desde un principio, me parece que es una gran persona, sobre todo eso. Así que os pido un fuerte aplauso para él. Bueno, pues agradecer a Javier la invitación que me hizo. Me dijo que sí debería presentar el libro y no ha supuesto ninguno, encantado. Y bueno, pues agradecer las palabras que habéis tenido los dos. A Javi le conozco por Facebook y luego le conozco también porque compró alguno de mis libros ya hace tiempo y entonces nos conocemos y nos seguimos por el Facebook. Es verdad que yo si me caracterizo por algo a la hora de escribir, pues es por escribir relatos, que es como yo empecé, escribiendo relatos. Y lo primero de todo, pues relatos de Cantabria. ¿Por qué? Por lo que él ha dicho, muy bien. Porque yo viví mi infancia en Puerto Chico, y eso marca, Y porque siempre he tenido el mar muy cerca, y entonces el mar también ha marcado mis narraciones y por tanto pues mis inquietudes, ¿no? Cuando empecé a escribir El montañés y su tiempo, que es el libro del que hoy vamos a hablar, pues realmente quería seguir en mi línea y lo que quería es hacer una novela. Yo tengo en los otros relatos y tengo alguna novela corta, pero novelas más largas no tengo. Entonces, con El montañés me planteé hacer una novela y empecé a investigar. Lo que yo hago siempre es primero recoger toda la documentación que puedo y con esa documentación pues ya me voy haciendo una idea, voy creando una trama y en un ambiente determinado, de un siglo determinado, de un tiempo determinado. Bueno, cuando fui consiguiendo documentación sobre el montañés,
me di cuenta que yo no podía mejorar la historia, porque la historia ya estaba contada y era la historia que ocurrió realmente. Entonces, lo que he hecho es un libro de historia, es un libro de divulgación histórica, con una parte de nuestra historia que además no era demasiado conocida en Cantabria. Antes hablábamos de que realmente el que más sabe sobre Montañés es Aurelio González Riancho, que es el que hasta ahora pues, ha dado conferencias, ha dado charlas, ha escrito artículos sobre el Montañés, pero no existía hasta ahora un libro como este. Cuando a Aurelio le dijimos que íbamos a escribir este libro, que iba a escribir este libro con el apoyo de Ramón Villegas, de la editorial Librucos, pues se volcó con nosotros. De hecho, nos ha hecho el prólogo del libro. Bueno, pues vamos a... No voy a poder resumiros el libro porque es un libro con muchísimos datos, pero lo que vamos a hacer es comentar un poquito y si nos podemos parar un poco en las anécdotas, en las curiosidades, pues bueno, luego cuando uno quiere el libro leerlo en profundidad, pues le lee. El libro, yo digo que tiene varias lecturas, ¿no? Tiene uno la lectura habitual de la trama, de lo que le ocurre al Montañés, pero tiene otra lectura muy interesante que son todos los archivos. Hay muchísimos archivos reales de los comandantes del Montañés. Los comandantes de estos barcos estaban obligados a hacer un informe después de las batallas, después de los viajes, después de todo esto. Y entonces todo eso persiste, todo eso se puede encontrar. Y además casi todos están digitalizados. Con lo cual la verdad es que ahora es un placer. Hay que emplear mucho tiempo, hay que buscar los sitios adecuados, hay que saber dónde buscar, pero una vez que uno aprende eso, pues lo puede encontrar, ¿no? Entonces, la otra lectura que yo propongo también para el libro es esa, es la de los archivos de los propios comandantes, de los propios personajes de esta historia, que es muy interesante. Además, y eso sí que es una cosa que nos preocupaba mucho, hemos querido ponerlo todo bien detallado, para que si alguien quiere buscarlo, pueda hacerlo. A mí eso me parecía una cosa importante. Es decir, si uno encuentra una carta, hay unas cartas del propio Alcedo Bustamante, que era el comandante del barco, el Trafalgar, que era de Santander, cartas dirigidas a su madre, reales, que vienen recogidas literales en el libro, pero que si uno quiere más información puede ir a buscarlas. ¿Cómo? Pues en los pies de página está perfectamente informado, para que uno pueda hacerlo. Bueno, pues empezamos con la portada. La portada del libro es una portada estupenda, a mí desde luego me convenció mucho, y es un cuadro de Carlos Parrilla Penagos, y nada más empezar os recomiendo que visitéis su página. Es un pintor de barcos, de navíos de línea y de batallas. Es un pintor que además es de Santander, nacido en Santander, aunque vive en Madrid, y tiene una página web preciosa. Si os gustan estas cosas, a Javier le gustará seguro. Preciosidades, hay preciosidades. Bueno, pues nos pusimos en contacto con él y nos dio facilidades, porque claro, el libro está hecho con el apoyo del Gobierno de Cantabria, y en una editorial, la editorial Librucos, que es una editorial sencilla. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros no podemos tener grandes gastos. Entonces, cuando las cosas son asequibles, se pueden hacer. Si se salen de madre, pues no se pueden hacer como una gran editorial de esas que a veces vemos y nos parece todo natural, pero bueno, hay cosas que cuestan mucho dinero porque se van a vender luego muchísimos libros. No es el caso. Con lo cual, gracias a todo este apoyo, pues se puede hacer un libro como este. Bueno, yo tomo mis notas para apoyarme un poco. El cuadro este que estamos viendo, el propio autor cuenta en su página web de qué trata. El 30 de marzo de 1795, el Montañés fue sorprendido por una división francesa mientras navegaba entre las Baleares y la península. 8 navíos y 2 fragatas francesas les persiguieron de tal manera que se tuvo que refugiar en el puerto de San Feliu de Guisón. Ahí está refugiado y está dando
dando un lado del barco contra los enemigos y estuvieron bombardeándole. Bueno, estos navíos se llamaban navíos de línea porque habitualmente a la hora de combatir lo hacían en línea. Una línea, otra línea, se bombardeaban todo lo que podían y luego se abordaban. En este caso, pues ellos lo que hacían es ir pasando, bombardeando el barco. Bueno, a pesar de que le ganaban el número, no pudieron con él, y tuvieron que dejarlo por imposible. De tal manera que él, en cuanto vio que los enemigos se marchaban, pues ya aprovechó para marchar hacia las Baleares y no tuvo mayor problema. Bueno, eso es la portada. Bueno, vamos a ver un poco lo que podamos, porque no quiero aburrirlos tampoco, un poco de la concepción de la idea, lo primero, de las características del navío, de los principales viajes y batallas de Montañés y de cómo terminó. Todo nació por un sueño en el sentido de un deseo íntimo, de un deseo profundo, del deseo de José Joaquín de Bustamante y Guerra, que nació en Ontaneda y que es uno de los marinos más importantes que hemos tenido en Cantabria. Él pensaba que la montaña se merecía un navío con su nombre para la gloria de Cantabria, de la montaña en aquel tiempo y de España. Esta es la casa de Joaquín de Bustamante y Guerra en Ontaneda, está rehabilitada, y esta es una placa que pusieron allí mismo, aquí la vemos, en recuerdo. Aquí nació este ilustre marino que fue segundo jefe de la expedición Malaspina al mando de la corbeta Atrevida. La primera curiosidad con la que podemos empezar es que esta placa que pusieron en su honor pues fue hecha con mucha prisa porque había que inaugurarlo, como suele pasar con las inauguraciones, y entonces había esta escultura, este busto, había estado en otro sitio y lo pusieron corriendo y se equivocaron. No es el busto de José de Bustamante y Guerra, sino que es el de su hermano, Francisco de Bustamante y Guerra. Curiosidades. Bien. José de Bustamante y Guerra se iba con la expedición Malaspina y entonces quiso contar con su hermano Francisco de Bustamante y Guerra para que la ayudase. Los dos principales apoyos que tuvo fue Francisco de Bustamante y Guerra y el virrey de Nueva España. José de Bustamante y Guerra, cuando ya estaba navegando con la expedición Malaspina, aprovechó su estancia en Acapulco y se fue a ver al virrey y le propuso la idea. Y el virrey la apoyó totalmente. Le convenció la idea, le pareció muy buena idea y se dispuso a hacer una colecta entre todos los cántabros indianos que había por allí, que era donde fundamentalmente estaba el dinero. Bueno, esto es simplemente para que veáis la expedición Malaspina Bustamante, que nos daría para otra charla. Cuando estuvo en Acapulco se acercaron hasta México, estuvieron por aquí también buscando el Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste es otra historia. Estuvieron siglos buscando un paso entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y estos también, por encargo del rey, se fueron hasta bien arriba intentando buscar ese paso. Llegaron por aquí con la idea de dar la vuelta al mundo, pero producto de que había estallado la guerra no pudieron hacerlo y tuvieron que volver. Bueno, no me quiero detener más en esto, porque entonces... Bien, lo que os decía, pronto se empezaron a hacer una colecta. Esta es una placa que está en San Vicente de Torazo. Los hermanos Bustamante y Guerra tuvieron muchísima importancia en este valle. El tío de Bustamante y Guerra, que era Francisco Guerra de la Vega, era un naviero muy importante que llevaba mercancías desde Cádiz hasta Veracruz y al que Francisco
Francisco se fue a ayudar y al final trabajaron los dos juntos, el tío y el sobrino, en estos viajes. Y eran gente de mucho dinero. Entonces apoyaron mucho a Cantabria, porque Cantabria pasó una hambruna muy importante, y entonces estos, me apoyo para decirlo bien, en los años 1788, 89, 90, enviaron 5 cargamentos de maíz y harina de trigo desde Filadelfia y otros 2 desde Sevilla y Cádiz, sin ningún ánimo de lucro, vendiéndolo al costo, para apoyar a la población que estaba pasando hambre. Con motivo de este y otros actos, el tío, Guerra de la Vega, fue nombrado marqués por el rey. Y si os digo qué marqués es, pues os sonará más. Es el marqués de la Ermida. Eso suena más por la calle que tenemos aquí, que en realidad, como muchas calles, pues no corresponde exactamente, porque es marqués de la Ermida, según los últimos estudios que también nos comenta continuamente Aurelio González Riacho. Es marqués de la Ermida porque la Ermida era un caserío, una zona que había en Ibio, que era propiedad de él. Y cuando le ofrecieron un marquesado, quiso que fuera marqués de la Ermida. Lo que pasa es que estas cosas a veces, con el devenir de los tiempos, pues se pasan y ahora pues somos marqués de la Ermida. Y si encima el ayuntamiento no tiene mucho cuidado en estas cosillas, pues se acaban perdiendo. Bien. Bueno, pues la sucesión de las cosas pues fue así. José Bustamante y Guerra partió con la expedición Malaspina, entró en contacto con el rey de España, empezaron a hacerse la colecta, se entregó una cantidad de dinero certificado al rey, se hizo una segunda entrega en el 91. Bueno, Valdés, el ministro de Marina, le pidió a Bustamante y Guerra que se remitieran las demás cantidades. Bien, en este trasiego de cantidades y de dineros, desde Santander le pedimos al ministro que abriera otra vez el astillero de Guarnizo. Ya que íbamos a hacer un barco de una cantidad de dinero muy importante, pues hombre, le podíamos hacer en Guarnizo e intentar relanzar el astillero. Además, el Consulado de la Mar se hizo responsable del dinero que pudiera costar el echarle para adelante otra vez. Pero ya para entonces estaba decidido que los astilleros iban a estar en Ferrol, en Cartagena y en Cádiz, y el ministro fue tajante y dijo que no había nada que hacer. Con lo cual, al final, el Montañés se construyó en el Ferrol y se votó en el Ferrol. Probablemente, eso sí, y digo probablemente porque eso no lo he encontrado en ningún lado, y no hace mucho que estuvimos también con una conferencia en La Cavada, en el Museo de La Cavada, el Museo de la Fábrica de Cañones de La Cavada, y salió el tema, claro. Y no podemos asegurar que los cañones del Montañés fueran de La Cavada, pero la verdad, probablemente, no los iban a llevar de Cádiz. Seguro. O hubiera sido una necedad, con lo cual, probablemente serían de La Cavada. Además, los tiempos coinciden, porque La Cavada, la fábrica, pasó también por muchas vicisitudes. Hubo unos tiempos en que cambiaron de sistema, no les iba bien el sistema, tuvieron que comprar cañones en Carroll, en Escocia. Bueno, los tiempos coinciden, entonces es muy posible que fueran de allí. Bueno, hay una lista enorme de personas que dieron dinero, la tenemos en el libro. Como curiosidad, pues que hay muchísimos apellidos cántabros, que no es difícil encontrar apellidos que nos suenen mucho o que tengamos cerca, que solo había 3 mujeres entre todos los que dieron dinero. Claro, hay que situarse en el papel de la mujer en aquel siglo. Eso sí, las 3 eran de la aristocracia y las 3 pusieron mucha pasta. Bueno, pues ¿de dónde se sacó el dinero? El dinero se sacó de todos esos sitios. Que nosotros sepamos y hayamos podido encontrar, hemos encontrado dinero de todos esos sitios y de Cádiz y alrededores. De la frontera, de Cantabria no. Probablemente eso obedezca a que, como he dicho antes, Cantabria realmente era muy pobre y el dinero estaba donde estaba, es decir, estaba en ultramar. Bien.
Bien, lo que os decía antes, que se ofrecieron a habilitar el astillero de Guarnizo, pero no se pudo hacer. Bien, se votó el navío el 14 de mayo del 94, cuando Bustamante ya venía de vuelta hacia Cádiz de su expedición junto a Malpino. Se llamó el Montañés y se puso bajo la advocación de Santo Toribio de Nogodoy. Los barcos tenían dos nombres. Tenían el nombre de su advocación, se ponía bajo la responsabilidad de un santo, para que les protegiera. Y luego el nombre vulgar, digamos, el nombre que habitualmente se usaba, el que usaba todo el mundo. Nosotros se conocía por el Montañés, aunque estaba bajo la advocación de Santo Toribio de Nogodoy. Bien, una reproducción del mascarón de proa. El mascarón de proa es sabido que era un paisano cántaro, ¿no? O montañés, un montañés. Hasta poco antes, todos los navíos tenían de mascarón de proa un león engallado, un león rampante. Pero cuando se construyó el Montañés ya había permiso para que cada uno pudiera poner un mascarón en relación más directa con su nombre. Y entonces se puso este mascarón. Se hicieron pruebas comparativas con otro navío de línea, con el Monarca, y salió favorable. Todos estos barcos, luego lo tengo, seguían un patrón de construcción igual que el navío San Ildefonso. Por eso se les llamó los ildefonsinos. Y hubo ildefonsinos de primera generación, ildefonsinos de segunda y última. El nuestro pertenecía a la segunda y el Monarca, que viene aquí, pertenecía a la primera. El nuestro se hicieron una serie de cambios, se afinaron las proas, se añadió algo de lastre, se hicieron una serie de cambios y parece ser que navegaba mejor. Bien, ahí os lo pongo. Se ajustó el peso del lastre, se afinaron las proas, se reforzaron las popas, logrando la perfección como navío de línea. En este momento parece ser que era uno de los mejores navíos del mundo. El navío, al ser rotado, tenía 74 cañones, porque luego aumentó de cañones. Luego en la batalla de Trafalgar ya tenía 80, pero al ser rotado tenía 74 repartidos de esa manera. La primera batería, que era la de más abajo, la segunda batería, 10 cañones en Alcázar y 6 en el Castillo de Córdoba. Bueno, las características técnicas, que esas vienen en el libro también, para el que quiera profundizar un poco. Bien, estos navíos eran pequeñas ciudades flotantes. Y este era un barco, digamos, de los grandes, pero no de los más grandes. Había barcos mucho más grandes, de 110 cañones, y el más grande que había era la Santísima Trinidad, y realmente pues eran ciudades flotantes. Los oficiales provenían de la nobleza vasca, cántaro andaluza, con limpieza de sangre de sus 4 primeros apellidos, con unos estudios sólidos y luego una formación experimental, de experiencia en los propios barcos, en los que aprendían como guardamarinas. El reglamento establecía que un navío de estas características tendría que estar servido como mínimo con 614 hombres, pero en muchas ocasiones no se cumplía. Sabemos que en Trafalgar disponía de 749 efectivos y en 1808, en la acción en la Bahía de Cádiz contra los franceses, 607. Bueno, esos son datos. La tripulación. El Montañés tenía una buena tripulación. ¿Por qué tenía una buena tripulación? Porque muchos de ellos eran pescadores. Los pescadores estaban obligados, por la matrícula de la mar, estaban obligados para poder ser pescadores tenían que servir al rey. Tenían que servir al rey 2 o 3 años, varios años, en un buque de su majestad. Claro, era gente que conocía el oficio. Era más fácil educarles, enseñarles, sabían lo que era la mar.
Otros barcos tenían tripulaciones obligadas a la fuerza, con levas, que no reunían las condiciones ideales. Por las dificultades para completar las tripulaciones, a veces, como os digo, se recurría a la leva de vagos y maleantes. Esto me hizo mucha gracia. Cualquier persona sin trabajo conocido, soltero y vagabundo, podía ser apresada y llevada ante la comisión de vagos. También se hacía la leva en muchas ocasiones en circunstancias extremas y en lugares distintos. Con lo cual, los alcaldes de los pueblos preferían que se llevaran a la gente por la leva de solteros, vagabundos y maleantes, que no se llevaran a la gente del pueblo. La campana, por cierto, que está ahí, es porque la campana cumplía una función muy importante, los barcos. Y es que los barcos no había, en aquel tiempo no había relojes, entonces las campanas permitían saber los tiempos. Entonces las guardias estaban divididas en tiempos de 4 horas y al principio el toque de la campana marcaba lo que era el principio de ese tiempo. Entonces un toque era que estaba empezando el tiempo de 4 horas, 2 toques eran que ya era la media, 3 toques que estaban en la segunda hora, así hasta las 4 horas, lo que les permitía a todos los marineros saber cuáles eran sus funciones y saber moverse adecuadamente lo que les tocaba hacer. Con lo cual, la campana tenía una función muy importante. Bien, los oficiales. Bueno, esa es la graduación: capitán de navío, capitán de fragata, teniente de navío. Luego estaban los oficiales mayores, que eran los pilotos, contadores, capellanes y cirujanos. Y luego estaban lo que llamaban oficiales de mar, oficiales de la mar: contramaestres, guardianes, maestranzas, carpinteros, calafates, armeros. Y os digo que era como una ciudad, porque es que los oficios más raros e impensables estaban allí. Eran autosuficientes, absolutamente. De hecho, daros cuenta que muchas de las veces, cuando tenían cualquier accidente, se tenían que arreglar ellos solitos. No iban como ahora, vamos al astillero, vamos al dique, a que nos arregle. Tenían que arreglarse ellos mismos, y entonces los carpinteros, calafates, maestros de velas, todos estos, pues ayudaban a llevar el barco antes. Bien, el Montañés estuvo como buque insignia en 2 ocasiones, con un jefe de escuadra a bordo. Una cuando Ignacio María de Álava volvía de Filipinas, y después de Trafalgar en Cádiz, cuando Gravina, herido, se trasladó a este buque durante un corto periodo de tiempo. Bueno, los comandantes que tuvimos aquí, pues contar 2 o 3 anécdotas, ¿no? Una que tenemos por aquí, que el tercer comandante fue Manuel de Villena y Palma, el tercer marqués del Real Tesoro. Parece ser que el barco, como he dicho que era un buen barco, pues tenía muchos pretendientes, y había muchos que deseaban ser comandantes de este barco, claro. Y dice que se lo dieron a este señor pues por enchufe. Ya funcionaban entonces los enchufes. En realidad había más capitanes que barcos, con lo cual la competencia era importante, claro. Y este señor, que estuvo muy poquito, estuvo unos meses, no sé si llegó, era el tercer marqués del Real Tesoro. ¿Y por qué se llama marqués del Real Tesoro? Porque el primer marqués del Real Tesoro era un comandante de barco que entró en combate con unos corsarios, de tal manera que se le acabaron las balas de cañón, y ni corto ni perezoso metió los doblones que tenía de plata, y bombardeó al enemigo con los doblones de plata. Pero, más interesante, es que utilizó sus propios doblones, no los del rey. Por eso el rey agradecido le nombró marqués, porque lo del rey no tuvo menoscabo ninguno. Bien, cuando al rey se le regaló, o se le propuso regalarle el barco, se le puso una condición, la única condición que se le puso, y es que en la medida en que se pudiera, el comandante debería ser Montañés. Por eso, no siempre había, pero vemos que aquí el primer comandante Montañés fue Miguel de la Sierra y Don Esteve, que era de Guarnizo, que estando en Filipinas el barco tomó el mando.
Luego tenemos varios, a Fernando Bustillo de la Cueva, que era de Trinidad de Toranzo, a Francisco Alcedo y Bustamante, que es el comandante que os digo que murió en Trafalgar y que era de Santander. Y hay otros que tenían raíces también aquí. Alejo Gutiérrez de Rubalcaba tenía raíces cántabras y José Cayetano García de Quevedo y Chesa era oriundo de Ríos. Bien, nada más ser votado, pues la primero que intervino fue la guerra de Rosellón. La guerra de Rosellón fue la guerra Francia contra España. La República Francesa acababa de guillotinar a Luis XVI y entonces entramos en guerra. La Bahía de Rosas fue el bautismo de Montañés. Esta es la portada de la que hablábamos antes. En la escuadra del Mediterráneo, el Montañés avistó a un navío sospechoso. Bueno, estos empleaban cualquier tipo de estratagemas. Entonces, si tú veías un barco y lo primero que querías era saber si era amigo o enemigo. Además, lo iríamos viendo, pero es que entonces cambiábamos de enemigo con bastante facilidad. Hoy estábamos contra los ingleses, pero mañana estábamos contra los franceses. Entonces, no era raro que un barco pusiera una bandera falsa para engañar al enemigo. Valía cualquier cosa. Además, había contraseñas por medio de banderas. Era como se avisaba, ¿no? Y como se hablaba. Pero este barco que avistaron, lo primero que hacía pues es eso, no dar respuesta, hacerse el loco, ir dejando que pasara el tiempo. A las 4 de la tarde dice que por fin hizo la bandera tricolor, que era la francesa, y nuestro navío se puso a darle caza durante 6 horas y media hasta que se rindió. Era la fragata Ifigenia, 32 cañones y 280 hombres, que fue pues, el primer acto importante en el que intervino el Montañés. Esto es lo que os decía antes del combate del Montañés contra 8 navíos y 2 fragatas en la bahía de San Felipe de Guisón. Durante 2 horas y media se dispararon más de 1.100 proyectiles, perdiendo solo al condestable y a 2 marineros, solo. Lo cual, a base de cañonazos, la verdad es que es una extrañeza, porque los cañonazos destrozaron completamente un navío de estos que estaba hecho de madera, totalmente de madera, y que muchas veces los que producían los desastres eran las esquirlas de madera que arrancaban los cañones y que se clavaban en todos los marineros. Por eso el médico realmente lo que más hacía era cortar. El cirujano, que todos llevaban, no uno, sino varios cirujanos. En la enfermería del navío estaba ensollado, cuyo suelo estaba pintado de rojo para disimular la sangre, y habitualmente con harina o serrín para poder trabajar y no resbalar, porque claro, en las batallas era terrible la sangre que se perdía, como os podéis imaginar por esos pequeños detalles. Bueno, una de las cosas más importantes, uno de los viajes más importantes fue la vuelta al mundo que hizo Montañés. El Montañés fue enviado a Manila al mando de Ignacio María de Álava y estuvo allí durante varios años y luego a la vuelta completó la vuelta al mundo. Bien, aquí la escuadra zarpó de Cádiz con misión y grupo secreto para proteger el comercio y la navegación de aguas de Filipinas. Doblaron el Cabo de Hornos porque las cartas de navegación de Ignacio de Álava no le permitían saber si yendo por el Cabo de Buena Esperanza habría la suficiente profundidad como para que pasaran estos barcos que, lo hemos visto antes, pero tenían unas profundidades, unas quillas impresionantes. Y entonces no quiso arriesgarse, conocía mucho mejor el Cabo de Hornos y se fueron por el Cabo de Hornos. Pero claro, tardaron en llegar 20 veranas, meses tardaron en llegar, porque el Cabo de Hornos es famoso por sus temporales y además la temporada que era les obligó a tener que esperar a que mejorase el tiempo, a que pasaran los meses. Llegaron en enero del 96 a las Malvinas, donde repararon los desperfectos provocados por los temporales y se aprovisionaron antes de pasar el Cabo de Hornos, donde sufrieron un huracán, partiendo el palo de Trinquete, llegando a Chile y posteriormente al Callao, donde tuvieron que esperar a que mejorara el tiempo.
Bien, este es un mapa de las Islas Filipinas. Por aquí llegaban los barcos, por este estrecho, por el estrecho. Había dos estrechos, el estrecho de San Bernardino, que es este que os estoy contando, por aquí, y luego uno más al sur, que era más difícil. Manila está aquí, y ellos se dirigían hasta Manila. Un mapa muy bonito. Ellos fondearon en Manila, era donde tenían su base. Fundamentalmente, y resumiendo, lo que hicieron en Filipinas desde 1796 hasta 1803 fue la protección del comercio, de los barcos nuestros que se dedicaban al comercio, el comercio con Cantón y con Macao. Cantón era China y había muchísimos productos de China que se llevaban hasta Filipinas y desde Filipinas, por medio de la León de Manila, hasta Acapulco. Macao era de Portugal y bueno, cuentan que era un nido de espías, y había muchos barcos ingleses, había muchos que estos en cuanto podían pues se atizaban. Entonces por eso la escuadra en la que participaba Montañés lo que hacía era proteger nuestro comercio y escoltar al galeón de Manila. El galeón de Manila no era un galeón, el galeón de Manila se refiere a los barcos que hacían la travesía de Manila a Acapulco con todo el comercio, la mayoría de él procedente de Cantón, y eran barcos distintos, pero se le llama el galeón de Manila a todos los barcos que hacían esa travesía y que eran protegidos por la escuadra a su llegada y a su salida. Lo demás, el resto del trayecto lo hacían solos. Bien, y a la defensa de las islas, porque los ingleses ya habían intentado hacerse con ellas. Bien, las reparaciones de los navíos, como decía antes, se convirtieron en complicadas empresas porque allí no teníamos nada, y todo lo teníamos que construir. Todo lo que necesitábamos había que construir. Y la madera no era todo lo adecuada o todo lo buena que el material que teníamos aquí. Bien, el 5 de octubre por fin se declaró la guerra con Inglaterra y ahí estuvieron todo este tiempo que os digo. Bueno, las operaciones más relevantes, no voy a detener demasiado en eso, lo tenéis en el libro todo estupendamente. Lógicamente, al contar todo lo que os he contado, pues sabemos que tuvieron muchos encuentros con los ingleses, muy curiosos, interesantes. Bien, se firmó la paz con Gran Bretaña y se planteó la vuelta a España. Les mandaron volver a España porque ya no hacía falta allí. El único barco de línea, navío de línea, que podía hacer una travesía de esas características fue el Montañés. Había algún otro navío en Europa, pero eran viejos y no estaban en las condiciones y no pudieron venir. Vinieron luego también varias fragatas, la fragata Fama. La fragata Fama es recordada porque hay otro suceso que viene en el libro también y que es muy interesante, y es cuando venía Bustamante y Guerra, José Joaquín Bustamante y Guerra, que estuvo en Uruguay durante mucho tiempo como gobernador, y cuando ya volvía de haber cumplido aquello, volvía en la Mercedes, bueno, en la Mercedes no, volvía con la Mercedes, con la Fama, volvían 3 fragatas, me parece que era, y los ingleses le dieron el alto. Y entonces no estábamos todavía en guerra, pero los ingleses le dieron el alto. Y le pidieron a José Joaquín de Bustamante y Guerra, que era el jefe de escuadra, que se rindieran y que le siguieran. Y los querían llevar para Londres porque sabían que estaban cargados de oro. Cargados de oro de todos los años que habían estado trabajando en Uruguay, como José Joaquín se venía él y toda la gente que había vivido allí. Y venía con sus mujeres, con sus hijos, con todo el personal y con todo el dinero que se había ahorrado, que se había generado durante todo este tiempo. José Joaquín Bustamante no estaba dispuesto a rendirse tan fácil. Además, en aquellos tiempos el tema del honor y el tema eran cosas muy importantes. De hecho, lo primero que te hacían cuando perdías una batalla era un consejo de guerra.
para ver si lo habías hecho bien o mal. Entonces, en aquel instante el inglés pegó un cañonazo y hundió a la Mercedes. La Mercedes es el navío que recordaréis si os cuento que no hace mucho tiempo, hace pocos años, los ingleses robaron un pecio que encontraron por ahí por Cádiz, lleno de doblones, lleno de millones, lleno de monedas, lleno hasta los topes, y se lo llevaron a la Chita Callando hasta Estados Unidos, ¿no? Y España tuvo que montar ahí un tinglado judicial importante para hacerse con todo aquello porque se lo llevaban por la cara. Y esa era la Mercedes que en este caso que os estoy contando cañonearon. Lo triste de todo esto es que la Mercedes estaba llena de mujeres y niños, igual que el resto de barcos. Hay anécdotas también sobre eso. Bueno, y la Fama iba, que es a lo que iba y lo que contaba antes, la Fama, que es la fragata que se volvió desde Filipinas con el Montañés, es una de las fragatas que estaba entonces en aquel suceso de la Mercedes. Bien, esto es la vuelta a Cádiz. Dice que navegaron con las constantes porque era una zona, como habéis visto en el mapa antes, de poca profundidad, una navegación lenta y compleja, con cartas de navegación difíciles. Bueno, y aquí os he puesto una cosa muy curiosa, que es una corredera de barquilla y un redor de arena, una ampolleta, es un redor de arena. La corredera de barquilla servía para ver la velocidad del barco. Echaban este triángulo desde la popa, lo echaban a la mar y un marinero lo echaba a la mar y otro marinero ponía en marcha el reloj. Cuando iban a empezar, uno le avisaba al otro y en ese momento dejaban soltar la soga, la manopla. En ella habían establecido nudos según un cálculo matemático que ellos hacían, dividiendo la milla náutica entre el tiempo que iban a emplear, entre los segundos, pasados a horas, para poder saber las millas por hora a las que iba el barco. Calculaban los nudos que iban pasando y en cuanto se acababa el tiempo, uno se avisaba al otro y ahí cortaban el paso. Y sabían si el barco iba a 14 nudos o a 10 nudos o a 8 nudos, de esta forma tan sencilla, aparentemente, qué cabeza tenían estos hombres para hacer estas cosas con 4 cosas, se arreglaban para unos cálculos que ahora necesitamos unos aparatos, ahora es fácil, pero sí, claro, unos aparatos que ya. Bien. ¿Y el Excel que se pierde? Bueno, después de la vuelta al mundo, pues la siguiente batalla importante pues es Trafalgar. El barco nuestro, el Montañés, estaba en el Ferrol desarmado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es otra característica que tenía, que era muy frecuente en la Armada Española. Ya no tenemos guerra, pues aquí hay que ahorrar. Y como hay que ahorrar, desarmamos el barco. Todo el mundo para casa y el barco a lo seco, al dique. Y claro, ¿qué pasaba? Hombre, esto era complejo porque cuando había que volver a guerrear, había que armar el barco otra vez. Y sobre todo, la gente no estaba experimentada. Resulta que los británicos no paraban nunca y tenían una experiencia, imaginaros, todo el día navegando, todo el día cañoneando, todo el día guerreando, todo el día... Aquí no, aquí parábamos porque no teníamos dinero. Bien, este es Villeneuve, que fue el jefe de la escuadra combinada franco-española. Napoleón se quería hacer con Inglaterra y quería atravesar el Canal de la Mancha. Para poder atravesar el Canal de la Mancha, teniendo en cuenta que la Armada Británica era una de las mejores armadas del mundo, pues lo que pensó es en emplear un truco. Y lo que hizo fue irse a ultramar, a las colonias británicas, y empezar a atacarlas, con la idea de que los ingleses acudieran allí corriendo para defenderlas y así poder dejar el Canal de la Mancha libre y acudir corriendo sin que se dieran cuenta. Bien,
Este es Nelson. Nelson le persiguió en cuanto se enteró que se iban para las colonias británicas, británicas en ultramar, le persiguió. Villeneuve tenía una obsesión desmedida con Nelson, probablemente porque Nelson le dio mal pelo en la batalla de Pilo y allí murieron muchos de los amigos de Villeneuve y probablemente estaba marcado por aquella experiencia. Esta es la batalla de Nilo, que también tiene una curiosidad, una anécdota. En la batalla de Nilo, Nelson había ido buscando a la escuadra francesa por todo el Mediterráneo. Y cuando al final la encontró, en Abukir, cuando al final la encontró, ellos estaban preparados, ellos estaban contra la costa, colocados, dándonos todo un lado de la embarcación, de tal manera que no era fácil. Quedaba un pequeño espacio entre los barcos y la costa, un pequeño espacio que el jefe de escuadra francesa consideró insuficiente y por lo tanto no lo valoró. ¿Y qué hizo? Pues puso todos los cañones que tenía pastelados, todos, y preparó todo para el lado en el que él creía que iba a venir el enemigo. Cuando llegó Nelson, que luego contaremos alguna anécdota también, pero es que Nelson era un hombre impetuoso, un hombre decidido, un hombre que no se pensaba las cosas demasiado. ¿Qué hizo? Pues se metió por el espacio que no cabía. Y se metió. Claro, allí no había cañones, allí no había nada, allí los dio para el pelo bien, y luego ya una vez que les dio para el pelo, salió para el otro lado. Con total, que los arrasó. Este es el Lorient, era uno de los barcos, o el barco más grande que tenían los franceses, que de tanto cañón de darle, pues al final explotó. La anécdota es que una vez explotado, uno de los compañeros de Nelson se hizo con toda la madera que encontró de él, fundamentalmente el palo mayor, y hizo un ataúd con la madera y con los herrajes del palo, y se lo regaló a Nelson para recordarle que era mortal. Porque, como os digo, se pensaba muy poco las cosas y corría unos riesgos enormes. Y le regaló un ataúd que tuvo durante un par de años en su camarote y que luego fue el ataúd en el que fue enterrado en la iglesia de San Pablo, que es donde estamos, la catedral de San Pablo. Bien, seguimos con Trafalgar. Los barcos que estaban en ultramar corrieron todo lo que pudieron, navegaron a toda velocidad para volver a llegar al Canal de la Mancha. Cuando llegó Nelson, estos ya habían salido. La combinada llegó hasta Finisterre, hubo una batalla allí, porque es que la combinada venía y a Finisterre hasta el Canal de la Mancha, pero Nelson mandó en cuanto vio que no estaba, mandó un barco para avisar a Londres de que estos no estaban allí. Bueno, pues mirad que el Océano Pacífico es grande. Pues se los encontró la combinada. Y entonces se dio cuenta de que para dónde iban. Y claro que avisó a Londres diciéndoles que iban para allá. Y entonces le estaban esperando, a la combinada le estaban esperando los franceses en Finisterre. Ya para entonces los españoles empezaron a estar muy quemados con el mando francés. Muy quemados porque Villeneuve rehuía las batallas, no estaba muy dispuesto a combatir y andaba siempre preocupado por si le seguían eso. Bien, siguió después de esta batalla en la que se perdieron 2 barcos españoles, lo cual todavía molestó más a los españoles, porque en una noche de niebla, bueno, como que no sé, se perdieron y se hicieron con ellos los franceses, y encima al día siguiente, cuando todavía se veían los barcos franceses y la escuadra francesa, Villeneuve se dedicó a hacer maniobras absurdas que hicieron que se escaparan. O los españoles así lo entendieron. Bien, a mitad del viaje hacia el Canal de la Mancha, por fin, Villeneuve giró en redondo y se dirigió hacia Cádiz. ¿Por qué giró en redondo? Se cree que estuvo hablando con el capitán de un mercante que se encontró
y se cree que el capitán le informó de que había visto una numerosa escuadra. Y él creyó que era Nelson. Y como decimos que estaba muy obsesionado, se marchó para Cádiz a toda pastilla. En Cádiz, en Cádiz, otra vez, a la entrada de Cádiz, que Cádiz estaba asediado por los franceses, por los ingleses, los españoles le animaron a luchar contra los que estaban asediando y Villeneuve no quiso saber nada de nada, entró directo a Cádiz y allí se quedó. Bueno, os sonará la foto, es un monumento, ¿no?, que hay en el muelle, aquí en el muelle, entre el agua y el Paseo Pereda, en el trozo que tenemos ahí de verde, ahí en el medio está. Este es por un lado, es un monumento homenaje a los marinos cántabros caídos en Trafalgar. Bien, todos los oficiales que había, algunos de ellos eran españoles, eran cántabros, perdón, Francisco de Alcedo, Melitón Pérez de Camino, de Castruciales, Alejo Gutiérrez de Rubalcaba, que hemos dicho antes, que también era de origen cántabro. Ya entonces tenía 80 cañones. Y fijaros, un barco de este tipo llevaba 59.800 raciones ordinarias, raciones para dar de comer a toda la tripulación durante 90 días. Raciones ordinarias, que luego encima llevaban 2.500 raciones de dieta y 46 toneladas de agua. Bueno, esto también lo reconocéis, está allí al lado del Museo Botín, y es un monumento también a los ilustres marinos montañeses en general, no a Trafalgar. Bien, Villeneuve no quiso salir durante mucho tiempo y muchos meses. Los españoles estaban más dispuestos a salir, pero Napoleón, cuando se enteró de que no habían llegado al Canal de la Mancha, montó en cólera y entonces lo que quería es que saliera la combinada al Mediterráneo, a ayudarle en sus campañas. Los españoles ya no querían salir porque se venía un temporal encima. Entonces ellos consideraban que el desgaste de los británicos fuera del puerto era mucho mayor que en mar abierto y empleaban, les parecía que eso era inteligente. Pero Villeneuve se enteró de que el almirante Rosilli estaba en camino para sustituirle y entonces no quiso pasar por el deshonor que eso le hubiera supuesto y entonces decidió salir a mar abierto en el peor momento. Las carencias de la Armada Española eran muchas. Entonces Godoy no empleaba mucho dinero y estábamos en unas circunstancias tales que los comandantes montañeses, muchos de ellos, tuvieron que pagar el pintado de los barcos de su bolsillo para no quedar mal delante de sus propios compañeros franceses. La pólvora que se había cargado en Ferrol dicen que no reunía las condiciones adecuadas. Los alimentos, muchos de los alimentos que se les vendían no estaban en condiciones, en fin. Bien, esta es la disposición. Si decimos que los barcos, habitualmente, los barcos combatían en línea, pues Nelson rompió con eso. Y Nelson, en vez de ponerse en una línea aquí, que era lo que hubiera sido normal, y combatir, puso dos líneas y transversales a la nuestra. Además, Villeneuve salió de Cádiz y cuando vio a los enemigos mandó dar la vuelta y girar en redondo para, si fuera necesario, dirigirse a Cádiz en caso de que las cosas vinieran matadas. Pero claro, hacer una maniobra con 30 y tantos barcos y todos colocarse adecuadamente, que tenían que ir justo detrás de la popa del anterior y delante de la proa del siguiente, eso no era fácil. Cuando los ingleses se dirigieron hacia nosotros, estábamos totalmente desorganizados. Pero además, el montañés, que estaba en la escuadra de Gravina, primero formaba parte de una escuadra de observación y iba en un lateral,
luego le ordenaron que se pusiera en vanguardia, y luego, cuando mandaron girar en redondo, acabó detrás de todo. Acabaron los últimos. Y además, viendo que estaba fuera de lo que iba a ser el campo de batalla, pidió permiso, todo esto mediante señales habitualmente de banderas. También había fragatas que recorrían toda la línea con altavoces, pero casi todo se decía mediante señales. Señales que al principio de una batalla eran comprensibles y en medio de la batalla ya no se hacía nada, producto del humo. Gravina pidió permiso para intervenir en caso de ser necesario. Como él se dio cuenta que estaba en la cola, pues dijo, bueno, pues si en la cola no voy a intervenir y yo veo que hay lío allí, o que hay lío allí, o que hay lío en el otro lado, pues me voy hacia donde yo considere que se me necesita más. Se lo prohibieron. Y Villeneuve le dijo, no se moviera. Además, para colmo de males, delante de todo había una escuadra compuesta por 4 franceses y 2 españoles, creo recordar, al que se le mandaron señales para que se acercara al medio, que era donde estaba el meollo del asunto. Los españoles acudieron, los franceses se miraron. Los franceses, al mando de Dumanoir, se marcharon de forma incomprensible. Se dice que sí, para cuando quisieron ir al centro de la batalla, ya había pasado tanto tiempo que realmente la cosa la vieron perdida, tan perdida, que quisieron ahorrar desperfectos a su propio navío y conservarlos en vez de perderlos. Pero si eso hubiera sido verdad, hubieran acabado en Cádiz. Y no acabaron en Cádiz, se marcharon. De tal manera que, como veis, el cúmulo de errores pues, fue terrible. Además, añadir que los ingleses, como hemos dicho antes, estaban mucho más experimentados. Un cañón de estos había que cargarle y descargarle, y había que cargarle y descargarle en un tiempo récord. Cuando estaban en Cádiz, oían a los ingleses como experimentaban y hacían pruebas con cañones y fuego real. Y en cambio, los españoles tenían que conformarse con abrir las portas, sacar los cañones y volverlos a meter, porque no había pólvora para experimentar. Claro, esa experimentación hacía que pudieran usar un cañón más veces. Bien, este es el otro lado del monumento que hemos visto antes. Tiene un lado y tiene otro. Marinos montañeses en Trafalgar. Bueno, Francisco Alceu Bustamante, uno de los barcos que pasó al lado nuestro, pues nos cañoneó, y aquí es donde viene la frase aquella célebre que dicen que Alcedo dijo, he dicho que Orce que quiero arrimarme a ese navío, batirme con la ropa y abordarle. Esta es una frase probablemente legendaria, pero es la que más le define. En ese momento que decía eso, un cañón le arrancó la cabeza y quedó muerto allí mismo. Le secó la cabeza y acabó muerto allí mismo. El montañés, después de esto, se tuvo que hacer cargo el tercero al mando, porque el segundo también fue herido de gravedad, y se dirigieron hacia Cádiz con lo que quedaba de la flota combinada. Antes de llegar a Cádiz, echaron al mar el cuerpo de Alceu Bustamante, como era habitual, como era la norma, y llegaron a Cádiz. Bueno, en Cádiz hubo un huracán, hubo un temporal tremendo, que imposibilitó el salir a ayudar a los barcos que estaban, la mayoría de los barcos estaban sin palos, sin poder maniobrar, unos apresados, otros simplemente perdidos, y la idea de los barcos españoles que habían quedado medianamente bien, pues era salir para ayudarles. No lo pudieron hacer porque bastante tenían con no irse a pique ellos, porque eran tales los vientos que bueno, el montañés tuvo que echar varias anclas porque se las iba arrancando todas, tuvo que echar cables a la costa para poder agarrarse, bueno, prácticamente quedó desarbolado, sin el palo de pesada. Bien, cuando por fin pudieron salir, pues hubo muchos barcos
que se pudieron salvar. Se pudieron salvar por dos razones. Una, porque los ingleses, al ver que los españoles volvían, no se lo podían creer. Y entonces soltaron varias presas que llevaban para Gibraltar. Y otra razón, porque muchas de las tripulaciones españolas que estaban apresadas se rebelaron al ver a los españoles, y otros porque simplemente lo que necesitaban era ser remolcados. Entonces se pudo recuperar. Lo que pasa es que se salió a ayudar a los barcos en un momento de intermedio de ese temporal, y el temporal volvió, el temporal no había acabado todavía. Entonces muchos de estos barcos, aunque fueron ayudados, pero también terminaron mal. Nelson fue muerto por un disparo de un mosquete que le disparó desde la popa, el redoutable francés, y Nelson murió. Yace en la cripta de la Catedral Londinense de San Pablo. Villarreal fue enviado preso a Inglaterra, luego liberado, y probablemente se suicidó en una posada en el camino hacia París. La escuadra de Dumanoir, que es el que os digo que se escaparon, los franceses, que abandonó la batalla, se encontró con una escuadra británica a la altura de Finisterre y fueron apresados. Y Gravina falleció de una herida en un brazo. Los cirujanos decidieron que podían conservar el brazo y parece ser que al final se equivocaron, porque se gangrenó y murió. Después de Trafalgar, el Montañés quedó en el arsenal de la Carraca de Cádiz, se sustituyó el comandante y ya nos trasladamos a la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia resulta que teníamos una escuadra francesa y una escuadra inglesa allí en Cádiz. Claro, la situación era un poco extraña, ridícula. El propio pueblo de Cádiz alentaba el acabar con los franceses porque estaban invadiendo España y ahora media España suya. Y además, Napoleón se dirigía hacia Cádiz. Los españoles, sabiendo eso, decidieron vencer a la escuadra francesa, que ya se había cambiado de sitio viendo el panorama. Pero claro, estaban en puerto, estaban en puerto. En el puerto no puedes hacer las maniobras que haces en mar abierto, con estos navíos que son imponentes. Y entonces, pues hubo una guerra con las lanchas menores, que se llamaba, que eran cañoneras, bombarderas, embarcaciones menores. Pero con más movilidad. Pero con más movilidad. Con más movilidad y con cañón, pues les ponían un cañón a cada una. Las lanchas que llevaban los barcos, los navíos, para usar, para su uso, lo que hacían era ponerlas un cañón y ala, a funcionar. Y el Montañés, como anécdota, cooperó con la lancha número 3 al número 5 y la lancha lucha y el bote número 1. En total, España consiguió 45 cañoneras y 12 bombarderas. Y Rossi se tuvo que rendir. Se tuvo que rendir porque no quedó más. Bien, después de eso, Montañés hizo varios viajes a Baleares y a las Canarias, transportando presos, y el día 6 y 7 de marzo de 1810, un terrible temporal asoló Cádiz, que estaba asediado por los franceses. El Montañés se precipitó contra la costa y, aprovechando, los franceses lo incendiaron. Se cuenta que en ese momento, posiblemente, José Joaquín de Bustamante y Guerra, que estaba pendiente de viajar a Guatemala como capitán general, fue testigo del final del Montañés y, por lo tanto, del final de su sueño. El Montañés pudo ser recuperado, pues en 1811 estaba la Carraca. Estaba quemada, entero, no se pudo volver a utilizar. Fue excluido de la Armada en el 13 y vendido en subasta en 1822. Y nada más. Muchas gracias. Si alguien está interesado en el libro, no lo tiene, pues yo lo tengo por aquí. Cualquier pregunta. Sí, ¿queréis alguna pregunta? Sí. Desde Nelson hay muchas anécdotas divertidas. Nelson se quedó ciego de un ojo por una batalla en Córcega, luego se quedó manco de parte del brazo en el intento de lucha contra Tenerife. Luego en Copenhague, que ya estaba ciego, el jefe de la escuadra le mandó dejarlo, le mandó abandonar, le mandó retirarse. Y que era como era, dijo que tururú. Y entonces, ¿cómo lo dijo? Pues cuenta la leyenda
que se puso el catalejo en el ojo que no veía y dijo, yo no veo ninguna señal, a mí no me están mandando nada, así que adelante. Y ganó la batalla. Es que este hombre tenía mucha... Por aquel entonces en Copenhague... Es que no veía el peligro. No veía el peligro. Entonces en Copenhague empezó la prensa rosa, en relación con Nelson, porque Nelson tenía un amante que era Lady Hamilton, que era la mujer del embajador inglés de Nápoles. Tuvo con ella 2 hijas, o sea que, y de hecho llegaron a vivir los 3 en Londres. O sea que esto daba para salsa rosa y para no sé cuántas cosas más. Daban, y es una curiosidad. Es una curiosidad. Pero se hablaba más de Lady Hamilton y de Nelson que de... Y de Godoy y Carlos IV, la mujer satisfacía por igual a la reina que al rey. Bueno, alguna pregunta. ¿Cuánto podía medir el Montañés de largo? O sea, comparado con, yo, solo por ignorancia, comparado, hablas del tal volumen del barco, ¿qué es? ¿Como el ferry que entra en Santander, una cosa así? ¿O? Tenemos aquí, porque estas cosas... 180 pies o algo así podía por ahí antes. Hay problema técnico. Es una pregunta complicada, ¿verdad? Creo que lo hemos visto antes, al principio. A lo mejor eran 180 pies, 50 y tantos metros. Hay que buscarlo. Sí, como el ferry, más o menos. Yo no sé, me lo imaginaba mucho más No pequeño. sé, la verdad es que es una comparación que tengo que buscarla, Tengo que buscarla porque, de hecho, claro, para llevar 600 personas... Es que son muchas Sí, es que me parece una barbaridad, sí. 650 personas. Más Había que ver las alturas que tenía. Bueno, y luego como dormían, ¿verdad? Sí, En los bueno, pueblos. es que toda la historia de esta gente, cómo vivía en el barco, pues es una historia. Tenían lo que llamaban los cois, que eran hamacas. Eran hamacas que ponían entre los cañones. Cada uno tenía la suya. Y por el día las quitaban. Las quitaban y las guardaban en los lados del barco para poder poner la mesa para comer. Y también comían allí. Y luego hacían sus necesidades en lo que llamaban los jardines, que eran unas letrinas. Pero había varios tipos de letrinas. Estaban las letrinas de la tripulación, que estaban en proa, al aire libre completamente, solía haber cola a primera hora de la mañana, sometida a todos los embates de la mar, del viento, de todo. Y luego había unas letrinas en la popa, más íntimas, más refugiadas para los oficiales. O sea que lo de la vida de esta gente en un barco de ese tipo era terrible. ¿Y la alimentación? ¿La alimentación? Pues tenían su propio cocinero, tenían sus propias cocinas, utilizaban el fuego a determinadas horas, el habituallamiento que tenían, los víveres, en estos últimos tiempos que estamos comentando, no estaban en buenas condiciones. Había mucha corrupción también, igual que ahora. Lo típico de que el barril de manzanas estaba solo hasta la mitad y de manzanas, ¿no? Bueno, había problemas con los suministradores. Bueno, comían a horas concretas, pero la propia dinámica hacía que no siempre se respetara y que se comía cuando se podía. ¿Y cuáles eran las enfermedades más normales? Bueno, sobre todo, en caso de guerras, pues eran todas las derivadas de la guerra, de la batalla. Luego, en el barco había muchas contusiones por la propia dinámica del barco, porque se caían, porque date cuenta que tenían que subir a las velas y a las jarcias. Y luego, pues bueno, las enfermedades, la sífilis era muy abundante y el escorbuto, pero Claro, nada más. hace falta vitamina C. ¿Qué?
La falta de vitamina C. Claro, por eso luego llevaron limones y llevaron... Y luego, no sé qué más te iba a decir. Bueno, pues eso. Las enfermedades y demás. Pues. Esta gente como vivía era duro, era duro. ¿Sabían nadar? Porque eso siempre Pues, es el mito bueno, típico pues, de las películas que Sí, se no ahogaban. todos, no todos. Ya digo que los pescadores que llevábamos nosotros eran gente mucho más formada en todos los Gente de la mar. ámbitos, pero claro, las levas que hacían, que se cogían a cualquiera, y en un sitio como España no era habitual saber nadar, no era habitual, los de costa, nada más. Entonces, claro, que había mucha gente que no sabía nadar. Te mandan a uno de Burgos o de Palencia, Claro. de aquella época, a embarcarse en un navío de estos y vamos, la mayoría no sabía nadar. Las deserciones, porque yo me imagino que la gente que la pillaba así a lo loco, esa gente no iba a estar sujeta a la autoridad, digamos, de manera continua, ¿no? Pues no, hay alguna deserción, pero no se habla mucho de deserción. ¿Qué se va a hablar, no? ¿Eh? No les interesaría hablarlo, claro. Claro, sí, pero también estábamos sujetos, Quiero decir que en un barco, una vez que estabas en puerto, lo único que había que tener cuidado en el puerto es a quién dejabas salir y a quién no. Pero una vez que estabas en la mar, allí no se escapaba nadie. Luego los castigos eran importantes, los castigos eran muy importantes. Y sí que es verdad que a veces, por ejemplo, sí que hay descrito en una ocasión, en el viaje este de la vuelta al mundo, en una isla, se escaparon dos marinos del Montañés. Se escaparon dos. Les habían acusado de robo. Ellos sabían que se iban a llevar al pulpo. Y entonces, claro, se escaparon. No se tomaron muchas molestias en perseguirles, porque como la isla era una isla pequeña, les dieron por muertos. Y ahí los dejaron. Y los dejaron allí. Eso es lo que... Pues ya miraremos eso. A Gonzalo lo tengo a mano porque es mi hermano. Entonces se lo digo en cuanto compare con el ferry. Muy bien. Es un dato pues muy interesante. Sí, es interesante. Yo os digo que el libro tiene varias partes y la parte que hemos comentado es la primera parte. Que es la parte que yo creo que se puede leer y que es interesante. Luego tiene otras partes que son más de consulta. Hay una biografía de marinos tremenda. Yo creo que es una biografía de marinos de lo más completa que podamos tener en Cantabria, me parece a mí, y sobre todo actual, pero esa, excepto alguno, por ejemplo la Serie Bustamante, es interesante leerle. Lo que pasa es que como vas leyendo en la trama, vas enterándote de personas, pues hay algunas personas que sí te apetece luego leer, que fue de ellos, Sí, que otras cosas un poquito hicieron, más sobre todo. Sí. pero hay otros que ya pues es para consulta. Luego al final vienen también unas batallas así interesantes que son del tiempo más o menos y que ya yo las he añadido porque me han parecido interesantes, porque me gustaron cuando las leí. Hay la batalla más desgraciada de la Marina Española, ocurrió allí, saliendo de Gibraltar, cuando una escuadra española salía de Cádiz y marchaba, y salió la escuadra inglesa detrás de ellos, desde Gibraltar. Entraron al estrecho de Gibraltar, se hizo de noche y uno de los barcos españoles, el Real Carlos, empezó, y el San Hermenegildo se empezaron a cañonear entre ellos. Parece ser, cuenta Galdós, en Trafalgar, que uno de los navíos ingleses se metió por medio y los cañoneó a los dos. Pero hay muchos historiadores que eso lo ponen en duda. Que más lo que creen es que hizo más bien una maniobra no de pasar entre los dos, sino de cañonear a uno e irse por un lateral. Y el otro, el que fue cañoneado, se creyó que le había cañoneado el que tenía enfrente. Como era de noche, no supo quién era. Total, que se dieron cuenta de lo que pasaba cuando se abordaron y empezaron a escucharse en español. Y entonces se dieron cuenta. Para cuando se quisieron separar, explotaron los dos barcos. En uno de esos barcos iba un sobrino de Alcedo Bustamante, que en una de las cartas del libro se ve como Alcedo Bustamante le cuenta, por carta real, a su madre que desanime
al sobrino a que se dedique a la Armada. Y le desanima porque dice que no le desanima porque el trabajo sea duro, que todos los trabajos lo son, sino porque considera que la Armada está desatendida y que no está valorada y que no están siendo cuidados, y por eso le aconseja al sobrino que no entre en la Armada. Y bueno, un chico de poco más de 15 años, 16, murió allí porque murieron todos, claro. Por cierto, que hablando de las edades, otra de las cosas es que había pajes que llamaban, que tenían a partir de los 7 años ya podían estar ahí. Estos se dedicaban a poner la pólvora al lado de los cañones, a llevar la pólvora de un lado a otro, y se situaban allí. Con 7 8 años. Los guardiamarinas tenían 15. Fijaros. Y luego había muchos grumetes, pero es que los grumetes no tenían nada que ver con la edad. Se llamaba grumete al que no tenía ningún oficio ni beneficio, al que no era capaz de prosperar, al que no era capaz de ascender a algo, a hacer algo más que lo básico. Entonces era un grumete, pero podía ser un grumete de 40 años. ¿La Un esperanza, peón. la esperanza de vida? ¿La? ¿La esperanza de vida que tenía? Pues Eso sí. habitualmente allí dentro, como todo eran batallas, porque todo eran batallas, pues imagínate, muy pobre, muy pobre. O sea, 40-45 era un lujo. Sí, no sabría decirte exactamente, pero claro, se jugaba la vida de continuo, de continuo. Y es que cuando vino este Joaquín Bustamante y perdieron a la Mercedes, es que no estaban en guerra. Es que cuando los ingleses le pararon, pues no estamos en guerra. Pero él ya había venido parando a todos los mercantes que encontraba para enterarse de la situación. Porque sabía que en cualquier momento íbamos a entrar en alguna guerra. Porque cuando no era con los franceses, era con los ingleses. Y siempre estábamos igual. Bueno, pues eso os contaré, porque yo sí me pongo a hablar. Yo creo que ha sido muy interesante porque nos has abierto facetas que, desde luego, insospechadas, por lo menos por lo que me corresponde a mí. Así que te agradecemos muchísimo, de verdad, Alfonso, tu participación y esa aclaración de datos, ese esquema que nos has hecho, que está muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, ha sido un placer. Pues es tu casa. Venga, Muchas gracias.